Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Transformación, Aprendizaje, Inteligencia Artificial y Futuro. Quien les habla, Meli Masnata, profesora de la Escuela de Negocios. Yo soy Juan Manuel Álvarez, director ejecutivo de la Escuela de Negocios, y hoy nos acompaña un invitado muy especial que se va a presentar ahora. Cristian Cores, director de la Maestría de Marketing de la Escuela. Le damos la bienvenida a Cristian, que es nuestra primera invitación. Gracias. Y bueno, especialmente queríamos conocerte. Cris, lo primero que queremos es que nos cuentes quién sos, de dónde venís y cómo fue tu carrera profesional la que te trajo hasta acá. Bueno, qué pregunta. ¿Quién soy? Una de las cosas más difíciles es conocerse uno mismo, ¿no? Pero creo que puedo hablar de la experiencia académica y laboral. Soy alumno de San Andrés, soy graduado de la carrera de Administración de Empresas cuando San Andrés era muy chiquito. Soy de la 8ª promoción. Hice la carrera con un préstamo educativo y una beca. Y eso me vinculó muy fuertemente porque cuando tenés una beca y un préstamo tenés que trabajar en la universidad. Así que ya desde ese momento que le dediqué tiempo a hacer cosas en San Andrés. eh, Empecé a trabajar en Unilever de muy joven, cuando era joven y profesional, como joven profesional en Unilever. Hice 10 años de marketing en Unilever, después hice 5 en Coca. Así que tengo como 15 años de experiencia en marketing, en marcas espectaculares, con jefes y compañeros y colegas de los cuales aprendí muchísimo. Trabajé en Argentina y en Europa en marcas enormes y tuve la suerte de hacer marketing en una época, creo que fue época dorada del marketing en Argentina y en el mundo. Y después tuve la enorme suerte de ser parte del equipo que empezó las operaciones de Facebook en Argentina. Fui algo así como el empleado número 30 o algo así. Y en esa época Facebook estaba abriendo camino en marketing digital hace ya bastante tiempo. Y hace ya unos 7 años que lideró la operación de Aleph, que es un unicornio argentino de marketing digital, fundado por argentinos, que está presente en todo el mundo y representa a Meta, Google, TikTok y otras 20 representaciones en mercados emergentes. Y además soy el director de la Maestría de Marketing de San Andrés, con mucho orgullo. Soy profe de la Escuela de Negocios hace mucho tiempo y hace poquito tomé este nuevo rol que es muy desafiante para mí, ¿no? Es un enorme cambio y lo tomo con mucho orgullo. Wow, Cris, qué interesante. La verdad que uno te escucha y es muy motivante pensar tu recorrido profesional, pero también tu recorrido formativo. Y sugiero que la palabra por suerte, me imagino que las compañías que mencionaste, nada fue suerte, mucho trabajo y también creo que hay algo de estar en momentos claves, como bien dijiste, para el marketing y para un montón de desarrollos de negocio, que cuando pensamos con Juan Manuel como quién queremos escuchar, pensamos que, y justo Juan Manuel te venía de escuchar de varias experiencias, que vos nos ibas a aportar una mirada sobre la influencia de todo lo que está pasando, particularmente de la tecnología, con el mundo de los negocios. Nos interesa saber sobre todo si tu visión es positiva, negativa o neutra, y más allá de tu visión, cómo ves que la humanidad y la gente ve la influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en los negocios y en la vida cotidiana. Em, es interesante porque em, tengo por ahí una idea, una postura personal, pero no sé si es tan importante, o sea, porque es algo que se está formando todo el tiempo. Parte del proceso de pensar en esto es investigar y leer todo lo que se pueda todo el tiempo para salir del desconocimiento, especialmente no teniendo una formación de código, sistemas y no tener la formación tecnológica central, y sí entender cómo aplicar los negocios. Algo muy importante, Juan Mamir, es que si vos ves qué pasa con la opinión general de la gente, hay una encuesta muy buena de Pew, PW, que es un fact tank que hace encuestas en Estados Unidos enormes. Le preguntan a un americano promedio si piensa que el impacto va a ser positivo, negativo o neutral. 17% contestan que va a ser positivo, 35% contestan que va a ser negativo, y después le hacen la misma pregunta a expertos en AI, y 56% contestan que va a ser positivo. Acá hay algo muy importante y que tiene que ver con cómo vemos la tecnología en general, que es tenemos que
forzarnos, especialmente en el ámbito de lo académico, a pasar un umbral de desconocimiento fundamental que nos hace quizá a veces tener una percepción negativa sobre una tecnología para ser optimistas y realmente pasar rápido de la etapa de negación a ver implicancias y aplicaciones prácticas rápido. Esto está pasando muy rápido en el mundo y más rápido que la adopción y el advenimiento de otras tecnologías. Ese efecto es un poco un efecto Dunning-Kruger que en la etapa inicial del conocimiento dispara una autopercepción de que conoces más de lo que realmente crees y después, una vez que te empezás a instruir, te das cuenta que no sabes nada. Yo por eso dije al principio, no sé si tengo un punto de vista personal porque creo que no sé nada. O sea, lo más importante creo que es el lente con el que lo miramos, con el lente con optimismo, más que el conocimiento tan profundo, porque es tan amplio y tan rápido. Ya la industria de AI va a llegar muy rápido a ser $1 trillón. La próxima ronda de funding de OpenAI va a ser $0.5 trillón, o sea, 500 billones. Entonces está ya yendo a una escala tan rápido que conocerla en profundidad va a ser muy difícil, pero creo que el enfoque práctico es optimista, más allá de la escala de conocimiento que tengas, especialmente para que en los negocios, en lo académico, todos tengamos una aproximación sana y dejando de lado pensamientos, teorías conspirativas y pensamientos pesimistas y fatalistas que a veces pueden sesgar tu aproximación a un tema como este. Entiendo entonces que tu punto va para el lado de que, por un lado, la inteligencia artificial y la tecnología llegó para quedarse, y lo mejor que podemos hacer es ponernos a trabajar en aprender, en testear, en equivocarnos, como para perdernos el miedo y hacer el catch-up de todo lo que hay que aprender lo antes posible. Sí, creo que la primera etapa de la curva de aprendizaje está pasando por Large Language Models y es generativa, que es lo obvio, está permeando mucho en los negocios, especialmente en el mundo del marketing. Y la próxima, que ya está muy pegada y que tiene una tasa de adopción más lenta, pero que ya está muy disponible, es agentes. Y especialmente en el mundo del marketing y de los negocios, el agente es muy importante. Existen las agencias de marketing, de medios, de comunicación, y la creación de mega agentes puede proponer un riesgo para las agencias. Si eso pasa a la escala de la velocidad que parece que va a pasar, hay una necesidad enorme de reconvertir esos negocios para que realmente se enfoquen en la creatividad y en el agregado de valor humano, porque gran parte del trabajo que no tiene tanto valor lo van a hacer agentes, y esta es como la segunda ola, ¿no? Ahora está pasando muy rápido que los Large Language Models permiten crear cosas muy simples de marketing aplicadas y interesantes, y la próxima etapa de agentes, en realidad no es la próxima etapa, ya está muy presente, pero la adopción está siendo en una segunda ola. Creo que también va a cambiar mucho la forma en la que se trabaja en marketing en los próximos años. Hace un tiempo te vi una charla para unos graduados de la Escuela de Negocios y planteaste el tema de la deconstrucción tecnológica. Me gustaría que nos cuentes un poco a qué te referís con deconstrucción tecnológica, como para entender tu punto. Bueno, como todo buen marketingero, busqué para empezar un nombre diferente a transformación tecnológica, que es un poco de lo que trata este podcast también, porque se usa mucho, ¿no? Y adentro de transformación tecnológica se incluyen tantas cosas que a veces es difícil hablar de algo nuevo o diferente. Un poco lo que intenté hacer con la idea de construcción tecnológica es usar pensamiento crítico para desarmar el tema, abrirlo y cambiar preconceptos. Creo que tenemos, a diferencia de otras tecnologías, el teléfono, la imprenta, en AI existe un mundo de literatura, cine, arte, dedicado al posible futuro distópico del AI. Entonces tenemos una percepción de que algo raro o malo hay detrás de todo esto, y sacársela no es tan fácil. Entonces tenemos una percepción de que, en función de esa percepción difusa pero negativa, de que van a desaparecer puestos de trabajo, de que me va a hacer la vida más difícil en lugar de más fácil, que es mejor que yo. Fíjate que una de las cosas
muy difíciles de sacarnos de la cabeza es que es realmente mejor que yo, ¿no? Porque lo hace tan rápido y tan fácil que prompteo algo y me devuelve algo que yo no podría haber hecho. Y en realidad es al revés, sin tu prompt eso no hubiera existido. Entonces, una de las cosas más como simples de tratar de plantear de construcción tecnológica, entre mil comillas, es que no nos veamos a nosotros como inferiores a la AI, sino a nosotros como inferiores a nosotros mismos con AI. Y eso es de lo que se habla cuando hablamos de aumentar nuestras capacidades, pero puesto desde el otro punto de vista. O sea, nosotros estamos empezando a vernos inferiores a la tecnología que usamos, cuando antes cualquier otra cosa lo hubiéramos visto como una herramienta más y como realmente factible de que responda a nuestros deseos. Ahora vemos a la AI casi como algo difícil de controlar para nosotros. Y en realidad es todo lo contrario. Es así, sigue siendo así, y nos aumenta y nos potencia a nosotros siempre y cuando nosotros sepamos que yo más AI soy mejor que yo mismo. Y eso es lo único que realmente cambia la forma de ver cómo lo usas, cómo te aproximas sin ningún miedo y todo muy light, me parece. A veces tiene una carga que quizá no debería. Y yo también pienso que a veces lo que tenemos que hacer es dejar de sentir que estamos haciendo trampa a la hora de usar inteligencia artificial e incorporarla en nuestro, como una herramienta más de trabajo y ir a este resultado, a este punto que contaba vos de pensar a el trabajo hecho por la inteligencia artificial más el humano en el loop como mejor de lo que hubiera hecho yo solo o la inteligencia artificial solo sin Totalmente. la interacción con los humanos. Creo que sí. Hay dos cosas muy presentes que en marketing son muy importantes. La primera es la práctica. O sea, tenés que poder practicar el beta de una innovación. Parece que estamos hackeando algo o realmente avivándonos. Y es todo lo contrario. Estamos practicando en un entorno seguro. Y testear cosas en marketing, ponerlas en práctica, digo, practicar como si practicaras en un deporte, como si practicaras para preparar esta charla, como si practicaras para hacer un plato de comida. En marketing es muy importante poder practicar antes de llevar las cosas a la realidad. Y esto es un entorno seguro, prácticamente gratis, que te permite bocetar, tirar cosas rápido. Y esa práctica te hace mejor. Si vos practicás 10.000 horas, podés tocar el piano muy bien. Y si usas inteligencia artificial para bocetar, vas a bocetar mejor. Inclusive si eventualmente lo haces solo, pero mejor todavía si lo haces para siempre con él y cada vez que lo haces mejor. El feedback loop de práctica es más rápido y es mucho más fácil de hacer. Y por otro lado, es un partner de conversación. ¿tá? El marketing es una disciplina aplicada, tiene una combinación de arte y ciencia, tenés que ser muy bueno con los números, pero a la vez tenés que poder vincularlo con una expresión artística que toque una fibra, que construya una marca, y eso es una conversación. Entonces, además de poder hacer data science y usar lo mejor que puedas para objetivos de performance, por ejemplo, tenés que poder integrar eso en una conversación. Entonces, si hablas con un colega, seguramente es mejor que si no lo haces para trabajar en algo, y acá lo podés hacer como un partner conversacional. Es muy importante que uses las herramientas correctas, usar proyectos, usar bots, que realmente te permiten hacer eso a otra escala que simplemente hacer un prompt y esperar a ver qué viene. Si bien algo ya fuimos charlando sobre esto, me gustaría que profundizaras un poquito más sobre qué implicancias ves que va a tener la tecnología y específicamente la inteligencia artificial en los negocios en general, en el proceso de innovación y específicamente en el campo de marketing, que es el que vos manejas. Mira, de este mismo estudio de Pew que les comenté, los expertos en AI, a comparación del público general de Estados Unidos, piensan que no necesariamente va a haber menos trabajos en los próximos años con la integración de AI en los negocios. La gente común piensa que va a haber menos trabajos, pero los expertos en AI no, porque ven un mundo infinito de posibilidades, porque no tienen una visión fatalista, sino optimista de la implementación de AI. Eso es un poco el rol que tienen que tener los líderes de negocio, de ver una implementación de AI optimista para encontrar nuevas oportunidades de que crezca su negocio, y si su negocio crece van a poder emplear más gente en un montón de aspectos. Especialmente en términos de marketing, creo que ya hablamos del rol de las agencias y cómo los agents pueden cambiar mucho eso, pero creo que la velocidad de la innovación y la tasa de innovación va a tener una exigencia más alta. Y esa innovación probablemente va a tener que estar más enfocada en aumentar la calidad de vida del consumidor y no tanto en conseguir un objetivo de corto plazo, porque eventualmente se va a poder medir y se va a poder integrar a los modelos
de cómo se mide la innovación, no es algo rápido ni obvio, pero es muy probable que aumente la exigencia para las marcas y los negocios de medir no solamente el impacto en market share, volumen, negocio, que la empresa gane plata, digamos, de no solamente medir la satisfacción del consumidor, sino ir un poquito más allá y medir el impacto en la calidad de vida. Y eso que ahora las marcas y los negocios no tienen como misión, espero, yo creo, soy optimista en ese sentido también, espero que aparezcan las obligaciones que tienen las marcas y los negocios de hacer marketing sano, por así decirlo, marketing que no solamente sea un hack para conseguir un objetivo a corto plazo, sino que realmente trate de llegar más lejos. Y soy muy optimista que se va a poder medir y hacer de manera muy concreta. Ahí me quedo pensando mientras te escucho como en la tensión, ¿no? Que por un lado tenemos como los cambios de escenarios, cambios de mercado, cambios de reglas del juego, y por otro lado lo que nos pasa a las personas, ¿no? Y cuando contabas esto del desafío del sesgo que tenemos en relación a que parece distante, difícil, se me venía un concepto que es el de autoridad tecnológica, que las personas que pensamos que, bueno, atrás hay algo mucho más poderoso. Y en ese camino hay como una parálisis, ¿no? Esto del temor, que es versus el miedo, que por ahí a quienes emprendemos nos da un gustito y queremos como seguir haciendo, el temor que paraliza. ¿Qué recomendaciones nos das, Cris, sobre todo si estamos en un ámbito, por ejemplo, formativo, en donde lo que estamos estudiando hoy tiene el desafío de estos escenarios y encima estoy seteado con todos estos miedos y desafíos? em, Como para movernos un poco, digo, desde el ámbito también de la formación como de la formación no formal, ¿no? Desde estar en una compañía y pensar en cómo te sostenés relevante. Tengo una idea sobre esto del miedo o el salto al vacío que parece usar esta tecnología. Creo que ya se está usando muchísimo. Mi mamá tiene 80 y pico y le explicamos cómo funciona y lo pudo usar durante un ratito, pero creo que tenés un punto enorme. Hay como una distancia por autoridad tecnológica que provoca una versión diferente. Y creo que está dada por algo lógico, que es el teléfono, la imprenta, las redes sociales, el email y la internet en general. Estaba pensada para que hablemos entre nosotros, para que yo hable con vos, con Juanma, que conectar gente, ¿no? Si nos conectamos en Twitter, o si hablábamos por teléfono, o si yo leía tu panfleto publicado en una imprenta de Gutenberg. Entonces conectaba a personas. Vos estabas creando una tecnología para que hablemos entre nosotros y para comunicarnos. Eran tecnologías de la comunicación principalmente, incluyendo Internet, a la escala que cambió el mundo. Pero esto es diferente. Estás hablando con una computadora. Y esa distancia la podés acortar muchísimo si trabajas con personas. Entonces, una de las cosas más obvias es trabajar en equipo con AI y no de manera individual. Ahora todavía estamos prompteando algo y esperando que vuelva, y no estamos pensando tanto en proyectos y bots que se pueden hacer de manera más colaborativa, en agentes que tenemos que hacer entre varios para que realmente funcionen. Yo tengo un equipito en la empresa que está trabajando en eso y hacen cosas todos juntos al mismo tiempo. De hecho, se está haciendo muy, muy rápido por trabajarlos en equipo. Y creo que pensar en que lo puedes hacer entre varios y no solo vos enfrentándote al abismo del chat es importante. Y otra cosa es para controlar tu propio nivel de calidad con eso, porque no son perfectos, o sea, se equivocan, tienen errores. Entonces, si vos estás trabajando con el AI, por más que seas realmente muy bueno y que uses desde Perplexity hasta Claude y pases por un montón de cosas en cómo prompteás y seas, ¿no?, lo que yo digo, un mega hacker de eso, trabajar en equipo te ayudaría a controlarte a vos mismo y aumentar tu propio nivel de calidad como trabajás en eso. Me quedo pensando como en esta inteligencia colectiva, ¿no? Entre humanos y, bueno, y lo sintético. Y antes habías mencionado también lo importante de practicar, ¿no? De hacerlo y no quedarnos tanto en esa disyuntiva y en esa tensión de cómo va a salir, si bien o mal, que por ahí nos cuesta mucho. Y en esto estamos en un ámbito educativo y siempre traemos esta pregunta de cómo te imaginás el aula de este futuro muy cercano. Y en ese espacio que tiene características y vínculos y bueno, y también circula el poder de otra forma, el poder y el conocimiento, ¿qué te imaginas también que en este escenario
qué nos está faltando también para llegar ahí. Porque uno siempre piensa un aula ideal, que te queremos escuchar, por ahí no es un aula ideal. ¿Y qué brecha tenemos ahí? ¿Cómo podemos llegar un poquito? Bueno, primero creo que hay que capacitarnos mucho. Yo no soy un hiper experto en pedagogía, de hecho estoy aprendiendo muchísimo, y creo que tenemos que capacitarnos mucho en cómo crear un aula donde parte del toolkit de enseñanza sea usar AI, el profe con los alumnos, y lo que decía recién, o sea, este año proyectos, bots, todas esas cosas se van a usar mucho más para integrar al aula, o por lo menos yo lo estoy empujando. Creo que hay dos cosas, además de la parte de practicar. O sea, se puede practicar un montón en un entorno seguro y cometer un montón de errores. Eso del profe con los alumnos y los equipos de trabajo y casi que es un cambio comportamental de estar dispuesto a que haya muchas más iteraciones que una fecha de entrega y después no puedes hablar más del tema, sino que teniendo estas herramientas tenés que poder practicar un montón y con la práctica aprendemos. Además de la práctica, creo que la personalización va a ser importante. Entonces, si podés personalizarlo más, hay personalizaciones obvias, digamos. Una clase presencial y una clase online tienen que ser muy diferentes. Y podés realmente usar estas herramientas para que te hagan recomendaciones de ajuste, personalizarlas por lo menos para 50 alumnos que están online y 50 alumnos que están presencial, sino individualmente también en un montón de cosas que creo que son necesarias. Donde la exigencia para el profe, para el docente, es mucho mayor que la que tenía antes, pero que lo loco es que va a tener herramientas, tiene herramientas para solucionar personalizaciones casi inmediatas. Creo que hay que, en general, capacitarnos sobre en qué estamos pensando. O sea, hay que cuestionarnos, por eso le decía de construcción, porque tenemos que cuestionarnos en qué estamos pensando. Una de las cosas muy obvias por las que arrancó la preocupación es, bueno, están haciendo los exámenes con AI y me los entregan con AI y no tengo forma de verificarlo. Ok, la consigna estaba mal, no el examen. O sea, en principio la consigna puede ser mucho más adaptada al hecho de que puedan disponer de AI para hacerlo y que en el proceso de construir la respuesta con AI lleguen a un nivel de pensamiento crítico que sería el mismo después de hablar horas sobre el tema, pero acortando la curva de aprendizaje. Yo soy súper optimista, o sea, creo que se puede usar de muchas maneras, nos vamos a equivocar mucho. Yo me equivoqué mucho en la carrera, me equivoqué mucho como docente también, pero buscar la utilización de estas herramientas para equivocarse cero es un error. Hay que buscar estas herramientas para equivocarse más, pero que el feedback loop sea corto y que el producto final sea mejor. Y no para hackearlos, hacerlo en 2 minutos y pasar a lo próximo sin haberle dedicado un segundo de pensamiento a cualquier tema. Mientras te escuchaba pensaba como eso requiere entrenar otras habilidades, como la humildad, ¿no? La humildad cognitiva, de esto del error, tomarlo como parte de un proceso que va muy por ahí en contra de lo tradicional cuando pensamos en un aula o en un espacio formativo. Entonces ahí tenemos también algunas habilidades, como vos mencionabas, el pensamiento crítico, para volver a poner en valor a la hora de pensar estos escenarios futuros. ¿Hay alguna observación, algo que te quedó ahí en el tintero, que quieras preguntarnos también a nosotros, digo, o quieras reflexionar? No, creo que un poco aprovecho para preguntar a ustedes sobre qué leen o sobre qué se informan. Algo que me está pasando a mí por lo menos es que una vez que lees 3, 4 libros y escuchaste ya muchos podcasts, tenés que mantenerte muy actualizado con las herramientas. Esa es una exigencia muy obvia. Pero después me empezó a pasar que me empecé a dar cuenta que no sé nada de antropología, de sociología, de historia. O sea, y estoy empezando a tratar de leer eso porque creo que un poco lo que va a pasar es nos vamos a ver obligados a enfocarnos en lo humano. Muchas de las... Bueno, si algo el concepto de construcción tecnológica sirve para algo, si es que logró transmitirse en esta charla, creo que es para cuestionar cómo lo encaramos. Lo encaramos como algo tecnológico, entonces la cabeza se nos va hacia un sesgo como del cerebro izquierdo. Y tenemos que... A mí me está costando decir, digo, por lo menos para mí, me interesa enfocarme en la humanidad y después no estoy tan capacitado en lo sociológico, en lo psicológico, en lo antropológico, en historia, y he empezado a tratar de leer más sobre eso
Pero no sé cómo hacen ustedes, o sea, porque eso por ahí es un sesgo personal. Es una buena pregunta. Creo que pensar en esa dieta cognitiva que a veces estamos como corriendo y hay mucho hoy que de alguna forma te limita la capacidad de procesamiento. En lo personal estoy a veces tratando de buscar los clásicos. De hecho, justo ayer fui a la presentación de un libro sobre Borges y su versión de Borges enamorado. ¿Qué más humano que eso, no? Un Borges que a veces parece alguien súper lejano, pero que tanto inspiró también al mundo tecnológico. Pensar en estas interacciones entre las ciencias duras, las ciencias blandas, como también esa tipologización que mencionás, me parece muy interesante. Y a veces esos clásicos reversionados, ver estas otras capas, por lo menos a mí me permite pensar en esta deconstrucción, que ahora sé que existe esta categoría y te voy a citar, Cris. Yo estoy pasando por un proceso, un paso anterior al que están ustedes. Empecé a descubrir la inteligencia artificial gracias a sumarme a este proyecto y programa de inteligencia artificial. Por supuesto, le perdí el miedo rápido y lo tomé como una oportunidad y no como una amenaza. Y básicamente lo que hago es trato de forzar lo máximo posible, forzarme a mí mismo lo máximo posible en utilizar inteligencia artificial en cualquiera de los procesos cotidianos de lo que me exige mi profesión, y aprender en eso y de testearlo con mis equipos de trabajo y ir por ese lado. Bueno, buenísimo. Creo que Borges inspiró el nombre de la compañía en la que trabajo, que es Aleph. Es correcto. Y creo que hay algo de Borges en cómo escribe que tiene que ver con desarmar un poco la literatura también. Este, creo que algo que termina siendo una angustia o algo que me preocupa, porque yo soy muy optimista respecto de todo lo que puede pasar con esto, es que veo en marketing mucho impulso por la herramienta, por el hacker, viste, ser el más vivo, piola y canchero de hackear esto y usarlo de una determinada manera. Si vos ves qué campañas, qué marcas ganan premios en Cannes y por qué las premian, sigue habiendo un factor humano muy, muy importante. Si no es bueno para la humanidad, puede tener algún premio marginal, pero los Grand Prix de Cannes son cosas que aportan positivamente al entorno en el que está insertada esa marca. Pero claro, si vos ves como una persona joven quiere arrancar y ir en la dirección que le parece correcta, está muy marcado por acortar camino, por el atajo. Eh, Eso a veces me preocupa porque desde lo académico creo que tenemos una responsabilidad de marcar un poco más el camino, de inspirar a que el marketing tenga una función más positiva en el impacto de la calidad de las personas, más allá de que una marca haga un negocio, crezca, adquiere usuarios o lo que sea en lo que está trabajando un equipo de marketing. Y eso es parte de lo que tratamos de hacer en la maestría. Ojalá me permita el tiempo y la energía de hacer eso durante muchos años, porque creo que es una especie de misión que hay que tomar desde el marketing. Si no, la verdad que el marketing puede estar súper... eh, eh, a veces hasta se usa como término peyorativo. Esto tiene mucho marketing, ¿no? Como para dar a entender que es superfluo, que es superficial, sin sentido y un poco trucho en algún sentido. Es puro marketing. Es puro marketing, claro, y tenemos que desde la maestría trabajar mucho en eso para llevarlo en la dirección correcta. Estas herramientas tecnológicas tienen un poco ese posible pitfall, ¿no? Esa caída por default hacia un lugar de aprovechamiento de la herramienta para impulsar un objetivo de marketing sin que tenga mucha sustancia, y eso tiene que ver con lo humano. Buscar la sustancia al final del día tiene que ver con charlas como estas, sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo y buscarle la esencia y no el aprovechamiento solamente. Sí, me quedo con una reflexión también ética, ¿no? Que como desde el propósito hacia dónde y cómo generar este impacto. Bueno, creo que nos quedamos muy inspirados y además, por lo menos a mí también me acercaste una mirada diferente del marketing, que uno siempre está como desde ese sesgo, ¿no? De temor. Pero también me quedo con lo último que fuiste contando sobre cómo pensar en otras formas de aproximarnos y cómo el marketing también puede tener esa misión y ese aporte, ya que lo hizo con tantas otras cosas, ¿no? Y de productos. Si hay algo que traduce mundos es el marketing. Así que, Cristian, gracias por venir acá a nuestra casa. Te agradecemos mucho la participación. Gracias, gracias.
Bueno, y esperamos que desde el otro lado nos estén escuchando y les haya gustado este capítulo. Les dejamos también los links de todo lo que nos recomendó Cris, que seguro se quedan con ganas de leer. Muchas gracias por invitarme, chicos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.